Esto no es México, es España. Hemos hecho un break en el viaje con el Armadillo para viajar por Europa. Te lo cuento a continuación. Este de aquí es Ramón, un crack construyendo motos. Me ayudó con este montón de chatarra que es mi 65 Deluxe. Él hizo prácticamente todo el trabajo. Yo le ayudé los meses que estuve en España y juntos acabamos el trabajo de metal y de pintura. Y sí, no pregunten, no voy a pintar la combi. Ramón tiene un taller de motos, pero decidió ayudarme con la 65 y seguro que se arrepintió de ello, porque esa combi tenía muchísimo trabajo. Pero bueno, creo que va a quedar de maravilla. No grabé mucho cuando estaba trabajando en esta combi porque ya sabéis que no puedo hacer dos cosas a la vez. Aquí la estamos bajando de la rotisserie, una herramienta que fabricamos que te permite girar la combi para repararla por abajo también. El Armadillo se quedó en Huatulco y yo me vine a España. Este año es Hesich, el mayor show de Volkswagen del planeta, y no me lo podía perder ya que lo hacen cada 4 años. Mi intención era preparar esta 65 Deluxe para mis amigos mexicanos que vienen al show con nosotros, pero obviamente queda mucho trabajo por hacer y esa opción no será posible. Fue un placer trabajar codo a codo con Ramón. Espero que podamos hacer alguna colaboración en el futuro. No será la última combi que reparemos. Él está deseoso por empezar con mi doble cabina, pero ya le he dicho que tiene que esperar un poquito, todavía no es el momento. Jaine llegó un mes después. Mira quién hay ahí. Y Cali y Samba se pusieron muy contentas de verla otra vez. Hola, mi amor. No sé si recordarán la combi que envié de California a España en el capítulo 9, creo que fue. Pues aquí está. Y la intención es matricularla para que esté lista para Hesich y conducirla hasta Alemania. Para ello solicité las placas verdes temporales. Fue un show conseguirlas, nada fácil. Aunque el trámite para conseguirlas no debería ser muy complicado, a mí se me complicó un poquito. Y eso hizo que iniciase los trámites un poquito tarde. Voy muy justo para que esa combi pueda ir a Hesich. Pero lo intentaré. Después de tener las matrículas verdes, el siguiente paso es hacer la catalogación de vehículo histórico. Es un proceso que se hace en una empresa autorizada para ello y un ingeniero se encarga de hacer todas las mediciones y estudio necesario del vehículo para poder catalogarlo como vehículo histórico. Para hacerlo tuvimos que ir a Ciudad Real, una ciudad que está como a 2 horas y media de donde yo vivo. La combi pues ha estado parada muchos meses y bueno, tal vez tendría que haberla usado un poquito más antes de hacerla un viaje tan largo, pero no lo hice. Y todo iba bien, íbamos disfrutando del paisaje, pero la combi empezó a dar unos tirones y tuvimos que parar a ver qué pasaba. Mi gran fallo fue confiarme y salir de viaje sin herramientas y sin partes de recambio. Lo que puede ser una simple avería se puede complicar mucho si no estás preparado, y ese fue el caso.
Ya hemos hecho 1 hora y media conduciendo, nos queda como 1 hora. Estamos teniendo algunos problemas mecánicos. La combi está dando tirones, a veces se queda como que no le entra gasolina o algo así. Yo creo que es un problema con la bomba de gasolina. Así que a ver si llegamos. A ver si llegamos, nos quedan como 55 minutos. Arranca. Desconectar la línea de gasolina para ver si la bomba está bombeando. Vale. Ok, pues vemos que la bomba sí funciona. Pues parece que la bomba de gasolina no es. La siguiente prueba que podemos hacer es ver si tenemos chispa a la salida de la bobina. Para ver si tenemos chispa, desconectamos este terminal y lo arrimamos a algo de metal. Pues chispa tenemos también, o sea, hay gasolina, hay chispa en la bobina. La tapa del distribuidor parece que está en orden. Vamos a girar a ver si abre el platino. Pues parece que sí que gira y sí abre y cierra el platino. Pues tenemos chispa, tenemos gasolina, el platino abre y cierra, no arranca. ¿Se está descargando? Pues parece que todavía tiene pila, pero nos la vamos a acabar. Al final, sin herramientas adecuadas y sin partes de recambio, lo único que pude hacer fue llamar a la grúa. Para una persona como yo, aficionada a los Volkswagen, eso es una derrota. Que tu combi suba en una grúa quiere decir que has fallado en algo. Así que llegamos a Ciudad Real en grúa. La empresa que elegí para hacer la catalogación es Carricoche, una empresa que, como os he dicho, está en Ciudad Real y que se encarga de hacer las catalogaciones de históricos. Fueron muy amables y fue un placer trabajar con ellos. No es la primera vez que lo hago y tampoco será la última. Sí, Pedro. ¿Cómo estamos, Pedro? Aquí está un fanático VW esperando a su BlaBlaCar porque su combi lo dejó. Nos vamos para casa sin la combi.
La había traído hasta aquí, hasta Ciudad Real, para ahorrarme un poquito de dinero, porque podía ir el ingeniero a medir todo a mi casa. Al final me va a salir más caro porque me voy a tener que gastar el dinero en la grúa. Lo que más da penita no es que te deje tirado, ni que tu Volkswagen ya no quiera aprender. Lo que más da penita es tenerlo que dejar y tú irte sin él, porque es uno más de la familia. Siempre da pena, quiero llorar, siempre da pena dejarlo ahí y tú tenerte que ir. Pobrecita, se va a quedar ahí sola hasta mañana. ¿Y qué tal y le pasa algo? Y por poquito, y si prendía, y si funcionaba, y tal vez no lo intenté tanto como debí. El que te falle tu Volkswagen no solo que te deja tirado, sino que también te parte el corazón. Y con la combi de vuelta en casa, lo único que teníamos que hacer era esperar a que llegase la catalogación. Bueno, Adiós. hasta luego. Un proceso que puede tardar entre 2 y 3 semanas. Jessis estaba muy cerca y no sé si podría conseguir la matrícula para esas fechas. Mientras llegaba la catalogación, pues lo mejor que podíamos hacer era explorar los alrededores. Tengo mucha suerte de vivir muy cerca de la Sierra de Gredos. De hecho, quiero comprar un terrenito, una casa por allá. El pico más alto de la Sierra de Gredos es el Almanzor. Su cumbre está nevada hasta la primavera y tuvimos la suerte de ver ese bonito espectáculo. Gredos es un paraíso en el centro de España, donde hay montañas increíbles, ríos de agua cristalina y una naturaleza increíble. La cantidad de charcas y gargantas para bañarse en Gredos es infinita. Yo no conozco ni mucho menos todo y creo que nunca lo conoceré porque es demasiado. Así que lo que hicimos fue mostrar a Jaime un poquito de lo que es Gredos y le encantó. En nuestros años en California hablé muchísimas veces a Jaime sobre Gredos. Para mí es un paraíso en la tierra y le dije que la fliparía cuando lo conociera. Y así fue. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué dices? Tuvimos el privilegio de beber una de las aguas más puras del planeta, probablemente. 0,11. Purísima. 0,8, tío. Sube. ¿Preparada para beber el mejor agua que has bebido en tu vida? Y también conocimos los pueblos de los alrededores, que son muchos y muy variados, pero todos ellos son preciosos.
Callecitas de piedra, casas antiguas de madera y adobe. De verdad que es un lugar que parece sacado de una película. He viajado mucho por el mundo, llevo años intentando encontrar el lugar ideal donde vivir y fíjate que creo que ese lugar está muy cerca de donde crecí y es Gredos. Y pasaron 2 semanas y al fin conseguimos la catalogación. Uy, esto también, se me había olvidado. Bueno, también tengo mucho mirar. Pues tenemos buenas noticias, ya tenemos la catalogación de histórico de la combi, ya llegó de Ciudad Real la documentación y el siguiente paso es pasar la ITV. Ya he hablado con los de la ITV y ya nos están esperando, pero hay que arreglar un par de cositas antes de irnos. No le van los intermitentes y los limpias, tampoco van, pero cosa de poco, lo vamos a arreglar ahora. Aquí están mis camaradas de México, que nos van a echar una mano, Ediños, ahí, Dani, Carlos. Y con un poco de suerte la combi estará lista para irnos a Gesich. ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Lo lograremos. No, ¿verdad? No, eso no. Las luces se encienden ahí, ¿verdad? Sí. El fusil está bien, ¿eh? Lo voy a limar y ahí también. Ahí está. Ahí ya. No, ya. A ver, frena.
Muchas gracias a todos mis amigos de Toluca por ayudarme a reparar la combi para la ITV. Sin ellos la misión hubiera sido un poquito más complicada. Y estábamos listos, todo estaba en orden, todo funcionaba y la ITV nos esperaba. Sí, mire, ya funcionó. Colgándose en su pelotita. Y después de la mecánica, ¿Ya todos agarraron de esto? cenita rica. Sí. A ver, brinden, salud. Salud. Vamos a la ITV. Ayer no pudimos ir a la ITV, se nos hizo tarde revisando todas las cosas que había que revisar, sobre todo por un fallo mío, que pensaba que la combi tenía 3 luces de freno, pero no, tiene solo una, es una 56 y solo tiene la luz del medio. Así que nos vamos a la ITV, ojalá que todo salga bien y podamos ir a tráfico, que tengo una cita a las 11. La ITV es una prueba que se hace a los vehículos en España para asegurarse de que son aptos para la carretera. Acabamos de llegar a la ITV, son como las 9 menos 5, abren a las 9, somos los terceros, hay 2 coches delante y esperemos que todo salga bien. Entonces, el proceso es ese, haces la catalogación de histórico, que eso lo hicimos en Ciudad Real, tuvimos que ir hasta allá, y ya con el informe de catalogación de histórico favorable, tenemos que pasar la ITV, donde nos van a mirar todo en la combi, van a comprobar todo, medidas, ruedas, alturas, luces, intermitentes, y si todo está bien y sale favorable, ahí ya podemos ir a la Dirección General de Tráfico a finalizar el proceso. Ya la puedes conservar, ¿eh? Sí. Qué bueno. Porque esto no encontrará la respuesta. Sí, hay todo. Hay respuesta. Todo el armado en escena desde cero, todas las tiendas las hay. Hay todo. Más que un Mercedes. ¿De qué año era la suya? Era vieja, yo no sabía de qué año, pero era bastante vieja. Fabricada en octubre del 55. ¿Del 55? Sí, es ya del 56 en papeles, pero se fabricó en octubre del 55. Y no la pinche ni nada, ¿eh? No. Mira, ¿cómo sabe? No. Usted sí que sabe. Píntala, ¿verdad lo que quiero? Claro, así es. Así es. Ah, de la gente que sabe mucho eso, ¿ya? Así es. Y ya está. Ventanita, arruinar y todo, y es una maravilla. Esta la tenía en California. Y ahora estamos viajando por otra que tengo desde California a Madrid. Que te caiga el viaje, mi niña. Gracias. Y ya le estoy diciendo yo a tu marido, tu compañero, que a veces la muda de utilizar un tornillo. No, ¿verdad? Ella sí que sabe. Yo he tenido cosas que pensar a veces. Ser sincero, Gracias. vaya gusta, comida, gusta.
barato que nadie lo sabe de la que, por ejemplo, y el que la vaya a comprar. El que la vaya a comprar sí sabe el valor que tiene. Claro. Pero se quiere amarrar. Claro. Así es. Así es, porque no sabe a nadie. No. Venga, hasta luego. Adiós. La verdad que pasar la ITV muchas veces se pone un poquito complicado y a veces no la pasas a la primera y tienes que volver. Pero por suerte todo funcionó y todo estaba en orden con la combi. Gracias a ITV La Floresta por ayudarnos con este proceso. Volveremos con nuevos trastos. Este no será el último. Ya hemos pasado la ITV, ya han mirado todo lo que tenían que mirar del vehículo y ahora estamos esperando a que nos digan si es favorable o no. No hemos podido tener un veredicto favorable porque no tengo la vaca puesta en la canastilla. Así que vamos a casa, la ponemos y volvemos. Pues ya tenemos las fotos con la vaca puesta para poder legalizarla. Pues a esperar el veredicto de nuevo. Esperemos que ahora sí esté todo correcto. Venga. Pues ya tenemos ITV, señores. El siguiente paso, ir a tráfico. Tenía la cita a las 11, se nos hizo tarde, a ver si me quieren atender hoy. Pero ya tenemos ITV. Vamos a ver qué nos dicen en tráfico, a ver si aquí está todo bien y no nos falta ningún documento, que lo estoy temiendo. Bueno, de momento ya me falta uno que lo están imprimiendo y pues a entregarle la documentación de la ITV y con suerte tenemos placas. Las 11, he llegado tarde y pone que ya no me atienden, pero si son amables porque quedan dentro. Está todo ok, las fotos, no, o sea, lo que hemos impreso no vale, porque tiene que ser a color las fotos. Y me falta pagar un impuesto, que puedo ir hoy a pagarlo con un poco de suerte. Y me ha dicho que si se lo traigo mañana, ya mañana tengo las placas. Vale, pues en la Dirección General de Tráfico
nos dijeron que me faltaba pagar el impuesto de matriculación. El impuesto de matriculación se paga aquí en Hacienda y hemos venido, pero desafortunadamente no me han podido cobrar hoy. He hecho como una cita para mañana, me van a llamar por teléfono a las 9 de la mañana para hacerlo vía telefónica y después tendría que volver aquí, ir al banco, pagarlo y después ir a tráfico, en fin. Va a estar complicado, pero hay que seguir intentándolo. Y la burocracia española impidió que pudiera llevar la combi a Hesitz. Aunque di todo para tener la matriculación a tiempo, por un solo día no fue posible. Tal vez así tenía que ser.